Voy a saludar al resto de los compañeros y me meto ya porque tanto Javi, Lanari, ya está el Doc. Te saludo, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a tener un contacto con Israel en un ratito. La variante Delta preocupa en el mundo. Israel, el país con el ranking de vacunación más alto o uno de los más altos, de mayor eficacia, enciende una alerta. Cuidado, 100 casos o más de 100 casos en un día. Atento, uso de barbijo en 2 ciudades específicas de Israel ante la aparición de nuevos casos. Tiene que ver con la variante Delta, que todavía no tiene circulación comunitaria en la Argentina, pero en el derrame que producen las nuevas cepas, las nuevas variantes, va a llegar más temprano que tarde. Bien, el mundo es una aldea, por lo tanto, lo que pasa en un rincón lejano puede estar entre nosotros mucho antes de los que muchos vaticinen. Ya nos pasó en la primera parte del coronavirus. Pero decía que tanto Javi como Lourdes creo que me van a ayudar ahora, como Silvia Mercado. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y Javi, hola Javi, ¿cómo estás? Pablo, buenas tardes, ¿cómo va? Tienen información de gobierno, tienen información sobre el tema de la carne. Voy a tratar de unir, a ver, como en un primer pantallazo, cosas que han pasado hace poquitas horas. En un comentario que vamos a hacer coral con ellos. Por favor, señora directora. Ahí está. Y planteaba esto, entre asado popular y regateo en París. Porque yo diría, la Argentina tiene una mini economía, con un mini ministro de Economía. No estoy haciendo una descripción física, sino cualitativa. Una mini economía chiquita, sin mayores pretensiones, asfixiada, ahogada, empequeñecida, chiquitita, devaluada, para que rompamos de una vez y para siempre la grandilocuencia del país granero del mundo, la Argentina condenada al éxito, nuestros kilómetros de tierra y de recursos naturales. En el siglo XXI, lo que está debajo de la tierra, está debajo de la tierra. Los servicios, la tecnología, la educación, la innovación, la competencia, la inserción en el mundo, dan el valor de una economía. Argentina lleva 70 años de una declinación, de una depresión económica constante. Entonces, fíjese, es para pararnos un poquito en el tipo, en el calibre de las noticias que provienen de un gobierno. ¿Qué se anunció hoy? Ya ayer lo charlábamos con Javier en un adelanto. Hoy leí una nota, por ejemplo, por supuesto, de nuestros colegas, Francisco Jueguen aquí en La Nación, pero Matías Longoni, uno de los periodistas especializados en el campo. Un acuerdo con sobre el sector de la carne para exportar menos, pero para garantizar que matambre y asado. De vuelta, ¿no? La carne para todos, cuidarla popular, que la faldita del jueves en la obra o el asadito mínimo del fin de semana no nos vaya a faltar, sobre todo cuando llegan las elecciones. Un matambrito que no se le niegue a nadie. Algo muy chiquitito, ¿no? Muy pobre, muy poquita cosa. Que puede ser para la mesa nuestra mucho, irrelevante. Por eso no son tontos los que gobiernan y tienen una presunción de cómo está la Argentina. Pero si nos salimos un poquito de ese cálculo mezquino, medio perverso, de arrastrar el país hacia una economía mínima, hoy también estos señores que gobiernan, estos señores que administran, sin un demérito personal, ni con el ministro Culfas, ni con Martín Guzmán, administran una poquita cosa. La economía de la Argentina es insignificante. Nuestro PBI se ha ido achicando. Y como deudores también somos poca cosa. O sea, somos un gran ejemplo de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, hemos defaulteado nuestra deuda 10 veces. Le debemos 2.800 millones al Club de París.
Y hemos presentado, hoy lo ha hecho Guzmán como gran cosa, que vamos a pagarle un poquito, creo que 400 millones de dólares o algo por el estilo. Me dicen que hay que tener cautela. Vamos a ver si esto está aprobado plenamente por el Club de París. Como una muestra de buena voluntad. Mire, acá le traje, y es lo que conseguimos, ¿vio? Hicimos una vaquita con todos acá revolviendo el Banco Central y tenemos 400 palos verdes. Me lo aceptan como señal de buena fe de que después le voy a pagar, ¿vio? Cuando mejoren las cosas. Me da mucha tristeza, honestamente, porque estos señores que pasan por el Ministerio de Hacienda luego dan conferencias en dólares, reciben y asesoran empresas por honorarios de una pila de dólares, pero cuando les toca actuar en la función pública no pueden menos que ser mini funcionarios. El señor Guzmán es un mini ministro. Tal vez tenga una talla intelectual de un gran economista, no lo sé, dudo también. Pero a nivel de funciones es un mini ministro porque ni siquiera tiene poder. Por eso digo de lo cualitativo. Porque hace lo que le mandan, porque la política económica la maneja otro que no es el ministro. Es en el oído de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, que ya fue otro mini ministro, que dejó al país y a la economía más chiquita que antes, más aislada, con un cepo, con las reservas del Banco Central vaciadas. Bueno, ese mini ministro que fue Kicillof, hoy es un mini gobernador de la más importante provincia de la Argentina. Y está todo. ¿Dónde leí hoy que hay un peronismo mínimo? En una columna de Fernando González en Clarín leí eso. Está muy bien, porque hasta los varones del conurbano son mini varones, son varoncito con B larga. Todo es mínimo, todo está muy devaluado en la Argentina. Entonces, hoy, ¿cuáles han sido nuestros grandes temas económicos? Mientras la agencia Bloomberg dice que la Argentina está en el puesto 53 de los países midiendo durante la gestión de la pandemia su economía. Vamos a salir y a recuperar recién en 2024 con viento a favor y marcha rápida. El resto de los países se recuperan antes. ¿Y por qué cree usted que es eso? Hoy nos hemos ocupado del asado, del matambre y de un vuelto, de una propina al Club de París. Esa es la dimensión económica de la Argentina. Una muestra. Se lo digo así, mire, casi sonriendo para no llorar, para hacérselo más amable al comentario, porque no es menos dramático. Pero vayamos a la información. Javi, ¿cuánto me equivoco en la percepción del gran anuncio de hoy sobre la carne? No, en nada, Pablo, es tal cual vos lo decís, lo adelantábamos ayer. El gobierno finalmente anunció que reduce las exportaciones, un plan exportador que reduce un 50% las exportaciones. ¿Esto en qué se traducirá, Pablo? En pérdidas por alrededor de 1.500 millones de dólares por año para el sector, y ya están advirtiendo, y atención, porque el 9 de julio va a haber protestas del campo. Este anuncio no conformó ni a la mesa de enlace, ni al Consejo Agroindustrial, ni al Sindicato de la Carne, que es de facción peronista. Rechazaron este anuncio del gobierno, Pablo. Salvo, me imagino, el señor Ravetino. Mario Ravetino del consorcio ABC. Debe ser el único que debe estar contento, ¿no? Se concentran las exportaciones, están previendo cierres de frigoríficos y despidos, Pablo. ¿Pero él la tiene garantizada? Yo creo que sí. ¿Cómo le va, señora Silvia Mercado? ¿Cómo le va? Bueno, la verdad que no debería estar contento Mario Ravetino, tampoco me parece. El presidente lo que buscó es desactivar conflictos, generar certidumbre. Y esto es lo que dicen en Casa Rosada. Claro, por eso me resulta muy interesante tu editorial. Efectivamente, el presidente está convencido que de esta manera genera certidumbres, que en lo que anunció Martín Guzmán en relación al Club de París también genera certidumbre. Me parece que hay una desconexión entre lo que de verdad le pasa a la gente real, a la economía real,
y los proyectos que hacen desde la presidencia. Realmente Alberto Fernández buscó crear un buen clima, un clima cordial, dar un panorama cierto de aquí a fin de año, y me parece que no lo logra, Pablo. Claro, bueno, si seguimos con las metáforas de una mini economía con un mini ministro, de un mini gobierno que gobierna un mini presidente. Y reitero, no es una descripción fisonómica, corporal, ni de atributos físicos, de ninguna manera. Son todos cualitativos. Un pequeño gobierno de un país empobrecido, devaluado, que hace y lo que puede, está en una agenda detrás de los acontecimientos, con una pandemia que le quedó grande, con una gestión que lo sobrepasó, con unos atributos de expectativa de la sociedad que le puso todo, la sociedad le puso bandera verde a Alberto Fernández en el 2020, con un ministro de salud muy deficiente como fue Ginés González García, con una cuarentena improvisada, sin datos científicos reales que lo respaldaran, que atropelló y estropeó la economía, caímos más de 10 puntos del PBI, tenemos 90.000 muertos. O sea, la verdad que la agenda política económica de la Argentina de hoy es la del resultado final de 1 año y medio de pandemia, más todos los, por supuesto, los problemas anteriores que tenía la Argentina. Entre asado popular y regateo en París. Un mini país con un mini gobierno, una mini economía, una mini editorial. Claro, con esa imagen, con ese número, es muy difícil, ¿no? Hacer una tarde, digamos, con un tono diferente. ¿De qué se ríen los que se ríen? ¿Quién se atreve a hacer una canción burlándose de la vacuna de Pfizer, por ejemplo? Sí, yo sé que usted es inteligente, no hace falta que le diga, no vaya a hacer cosas que después nos hagan juicio, ¿no? Se viene en juicio. Sí, ya sé. Pero no le demos más prensa a los mediocres, ¿no te parece? Porque la gente del otro lado sabe mucho más que nosotros. Ahora, 90.000 fallecidos. ¿Qué tienen para celebrar electoralmente? ¿Cómo se puede planificar una campaña electoral en base a una tragedia? Porque la vacuna es indispensable, es casi un salvoconducto no discutido. Debería ser una de las cosas que no se pueden politizar. Pero es tan poquito lo que tenemos en la Argentina para ofrecer, tan poquito lo que tiene un gobierno para ofrecer. No tiene economía, no tiene horizonte social, no tiene horizonte político, no tiene la vacuna. Pero ya estos datos hablan de lo que hicimos o no hicimos en 1 año y medio. Por ejemplo, el doctor Claudio Weisburg recién me decía, estamos entre los 10 países octavos. Claro, con más casos, pero con el nivel de testeo que tenemos en el mundo, que es paupérrimo, ¿o no, Claudio? Y es muy bajo, el nivel de testeos es muy bajo, y los 4.300.000 casi, digamos, confirmados positivos que tenemos nos ubican octavos a nivel mundial. Si estuviéramos testeando como deberíamos, a lo mejor tendríamos un nivel, estaríamos un poco arriba en ese ranking. Claro, de los casos positivos. Entonces, cuando aparecen estos datos, uno se pregunta, ya tenemos antecedentes. Así en la economía como en la pandemia. ¿Ustedes recuerdan cuando Guillermo Moreno, que ahora corre por izquierda al gobierno, era funcionario de Cristina Fernández de Kirchner y se jactaba de dibujar los números para pagarle menos a los acreedores? Entonces dibujaban el número de la inflación, dibujaban el número de pobres, solo para demostrar que la tragedia no era tal. Y ahora no se testea tanto. Pablo, y
¿Por qué? Fíjate con ese número, fíjate, no sé si tienen el corte de un tramo de lo que dijo la ministra Carla Bisotti Esta en mañana. la conferencia de prensa que hoy dio en Casa Rosada. A ver. Justamente preocupada porque la gente no está optimista. Mirá vos. Esta llegada de vacunas de AstraZeneca, esta distribución de 400.000 dosis de Sputnik V componente 2 de la semana pasada, esta llegada de este avión y los que sigan viniendo van a una vez más poder transmitir tranquilidad y una vez más poder dar vuelta a otra página de incertidumbres para poder bajar la tensión y la angustia en este momento tan bisagra que tenemos, donde tenemos este horizonte temporal, donde vemos que bajan los casos y donde todavía vemos con preocupación que no se logra transmitir ese optimismo que redoble los esfuerzos de la población para sostener los cuidados unas semanas más para que podamos empezar ya a tener algún panorama más claro. ¿Soy yo o la señora nos pidió optimismo? Vemos con preocupación que no se logra transmitir optimismo, dijo la ministra. Vamos a revisar, ministra, le prometo que vamos a revisar a ver en nuestro baúl de optimismo a ver qué nos pasa.